generales del derecho. Una unidad, yo siempre lo digo, y de hecho lo planteé dentro de nuestra cátedra, tiene un nombre un tanto... ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira el contenido que tiene esa unidad, en realidad no está tan dirigida a lo que son principios generales del derecho, sino que tiene que ver, y lo voy a aclarar acá, en realidad es una unidad que apunta a conceptos básicos del derecho. Es decir, a conceptos que se le aplican a todos los distintos derechos que ustedes se puedan imaginar. En cambio, cuando yo hablo de principios generales del derecho, por ejemplo, tendría que hablar de lo siguiente: la equidad, la buena fe, entre otros tantos. Incluso, de hecho, la actividad sincrónica consta de eso. Así como hay principios generales del derecho, hay principios específicos, por ejemplo, del derecho constitucional. Ya no son principios que se aplican a todo el derecho, sino que son principios que se aplican dentro de nuestra asignatura. De modo que ese nombre, principios generales del derecho, realmente es un tanto confuso. Y lo que esa unidad pretende tratar tiene que ver con lo que son aspectos o cuestiones o conceptos generales o conceptos básicos del derecho. Y por ejemplo, ¿cuáles son los grandes contenidos que tiene esa unidad introductoria? Por ejemplo, el concepto de derecho, el concepto de relación jurídica, entre otros. De hecho, vamos a arrancar viendo a qué llamamos derecho. ¿Y por qué esa unidad pertenece al derecho constitucional? Que en realidad no es tema del derecho constitucional. Esos temas específicamente son cuestiones que en una facultad de derecho, por ejemplo, se llamarían introducción al derecho. Esa es la materia más justa para tratar estos temas. Si me preguntan en qué materia iría mejor, no tengo dudas que dentro de nuestra facultad le sentaría mejor a la materia de derecho civil. Por ejemplo, para mí el mejor autor que ha dado el derecho civil argentino, por lo menos los últimos años largos, que es Joaquín Llambías, Jorge Joaquín Llambías, su tratado, que tiene 2 tomos, las primeras páginas, y hablo de más de 100, están dedicadas a esta cuestión. Es decir, que tiene una pequeña introducción al derecho. Más allá que existen un montón de libros de introducción al derecho que se llaman directamente así. Pero en un libro de derecho civil, hacer esta especie de introducción al derecho es como que queda bien dentro de la temática de la materia. En cambio, dentro del derecho constitucional, ya les digo que no va a haber ningún libro que comience así. Que no quiere decir que esté mal que nos hayan puesto a nosotros esa unidad, porque tiene una explicación. ¿De qué serviría poner estos conceptos generales del derecho en derecho civil, que es una materia que viene después de derecho constitucional, cuando lo que la facultad pretende es que ustedes, antes de empezar todas las materias de derecho, que son 7, tengan algunas nociones básicas de derecho? Y la única manera de poder cumplir con esa finalidad es que en la primera materia de derecho que tiene la facultad, que es esta, ahí aparezcan estos conceptos generales del derecho. Esa es la explicación de por qué está dentro del derecho constitucional. Y no está mal, porque si la facultad pretende que todos y todas ustedes tengan conceptos básicos del derecho, y lo tiene que hacer en la primera materia que aparece, que es derecho constitucional. Ya en derecho civil
no tendría sentido. Porque pasaron derecho constitucional sin tener esos elementos que, coincidiendo con lo que la facultad plantea, son elementales desde el comienzo y no desde la segunda materia. Esa es la explicación de por qué se nos agregó esta unidad que durante muchísimos años no la teníamos. Yo arrancaba la materia haciendo un poco de lo que se llama historia constitucional. Y digo un poco porque se imaginan que yo la acotaba desde el año 1810 hasta la sanción de la Constitución en el año 1853. Pero en realidad eso es ni siquiera un poco, es una ínfima parte de lo que es la historia constitucional argentina. Yo arrancaba así esta materia. Y ahora hay que arrancarla con esto que les digo yo. Por eso yo hablaba de una unidad que tal vez estrictamente no esté emparentada a lo que es el derecho constitucional, pero sí es necesaria que ustedes la tengan, y es necesaria que la tengan desde la primera materia de derecho. Y por eso, bueno, tenemos que arrancar con estas aclaraciones que igual, coincidiendo con lo que plantea la facultad, vienen bien. Porque, por ejemplo, yo acá les marqué que hay un concepto relevante, el concepto de relación jurídica. Y miren lo que les puedo marcar. Existe una relación jurídica de consumo, por ejemplo. Hay una relación jurídica de trabajo. Existen relaciones jurídicas a partir de un contrato. Y un contrato que puede ser de derecho privado o de derecho público. Por eso ustedes tienen derecho administrativo en la facultad. Además de todos los contratos que ustedes conocen, que por lo general son todos contratos del derecho privado, se tiene que sumar a los contratos de derecho público, que yo creo que por nombre los deben tener registrados algunos. Lo que tal vez pueda ocurrir no lo asocien a un contrato, pero por ejemplo, el empleo público, que tanto se habla en nuestro país de los empleados públicos, es un contrato de derecho administrativo y por lo tanto es un contrato de derecho público. La obra pública, que también tanto se habla en nuestro Estado, es un contrato de derecho administrativo y por ende de derecho público. La manera que el Estado argentino tiene estas lindas empresas que prestan servicios públicos en nuestro país, salvo AISA que es estatal, pero las demás, la única manera posible de que existan como prestadores del servicio público que sea, es a través de un contrato de derecho administrativo y por ende de derecho público. Me refiero al contrato de concesión de servicios públicos. Y eso después genera relaciones jurídicas entre el comprador y la persona que hace una compra, entre el Estado y el empleado público, entre el Estado y la empresa que va a tener a su cargo la construcción o la realización de la, empresa, de la obra pública, entre el Estado y la empresa que va a tener a su cargo el suministro del servicio. Y sin embargo, al menos junto con las de derecho público, una de las que más me interesa a mí, y a la facultad también, ustedes van a tener la relación jurídica tributaria. Al menos para mí, más comúnmente llamada obligación tributaria. Por eso les digo
que es una unidad que tiene varias aplicaciones para lo que es la facultad en sí. Y por ende es buena idea que algunos conceptos generales del derecho se vean. De modo que me parece que sin algunos de estos conceptos es difícil explicar la materia y es difícil que ustedes puedan adaptarse correctamente a todo lo que es el departamento de Derecho. Piensen que constitucional es una pequeña partecita, ustedes tienen otras tantas materias, todas formando parte del departamento de Derecho. De modo que es buena la idea de la facultad de darles esta especie de bienvenida al derecho, proporcionándole los conceptos mínimamente básicos que tienen que tener en cuenta para poder ir incorporando información ya no general, sino específica de cada materia. Estos conceptos son generales. Yo se los apliqué, por ejemplo, el de relación jurídica, se lo apliqué al derecho civil con cualquier tipo de contrato, al derecho del trabajo, al derecho administrativo, al derecho tributario, llámese finanzas públicas, llámese impuestos en la facultad nuestra. ¿Pero por qué? Porque son conceptos generales, no son conceptos de una materia. Y por eso están al comienzo de la cursada. Me parece algo que es totalmente lógico, que no tiene posibilidad de cuestionarse. Más allá que uno diga, bueno, pero no hay ningún libro de derecho constitucional que arranque así. No, no va a haber ninguno. Si quieren buscar el libro exacto para estos conceptos, ni siquiera el de derecho civil. El libro exacto se llama Introducción al Derecho. Ese es el libro exacto para estas cuestiones. Bien, ahora, ¿qué me pueden decir de esta palabra que les marco acá? La palabra derecho. Lo primero que yo les puedo aportar, para que después ustedes puedan pensar sobre esta palabra, les marco que es una palabra que tiene más de un posible significado. De modo que las palabras que tienen más de un posible significado es una palabra ambigua. Es decir, posee más de un significado. Y que generalmente, miren cómo son las cosas, cuando llega el momento del parcial y se suele hacer alguna pregunta sobre derechos, ahí esta ambigüedad salta y muchas veces para responder erróneamente. ¿Por qué? Porque siendo una palabra ambigua, da la posibilidad de que tenga dos o más posibles significados. Y esto es porque existe un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Y en realidad, si bien están totalmente emparentados entre sí, son totalmente distintos. Conceptualmente son dos cosas distintas. Que tengan relación es otra cosa. Sin dudas que tienen que tener relación. Y la relación que tienen es que uno es el fundamento de otro. Pero en concepto son dos cosas distintas. Y justamente la definición de derecho que tal vez alguno o alguna de ustedes estaba pensando, la tienen que enmarcar en lo que es el derecho objetivo. El derecho objetivo, como comúnmente digo yo,
es el derecho norma. Y el derecho subjetivo es el derecho facultad. Cuando ustedes dicen, yo tengo Profe, derecho a lo que sea, están hablando los derechos subjetivos. profe, disculpe, ¿derecho facultad es lo mismo que decir derecho facultativo o significa otra cosa? No sé, Facultativo. no sé qué querrás decir con derecho facultativo. No sé a qué apuntás con la palabra facultativo. No, es que cuando leía los archivos que subió decía facultativo y no, Ah, no bueno, sí, sabía qué era. puede ser otra expresión similar. Sí, viene por ese lado. Sí, viene por ese Ah, lado. pero viene por ahí, o sea, se Tal refiere a lo cual. subjetivo. Exactamente. En realidad, Ah, el derecho es objetivo o subjetivo. Lo que ocurre que cuando se va al derecho objetivo, estamos hablando de lo siguiente. Es el conjunto de normas, obviamente jurídicas, que están vigentes dentro de un Estado en un determinado momento. Por eso yo hablo de un derecho norma. Incluso, derecho objetivo, desde este punto de vista, es lo mismo que decir derecho positivo. Es decir, es el conjunto de normas que están vigentes dentro de un país. Y por ende, el derecho objetivo es el que regula las conductas de los seres humanos. Si alguien pensó al derecho como regulador de conductas, que es una posible definición, hay muchos autores que lo definen así, se está refiriendo a lo que es el derecho objetivo o lo que es el derecho positivo. Es lo mismo. Ahora, si nosotros lo pensamos al derecho desde las facultades que como ser humano me reconoce un Estado, estamos hablando del derecho subjetivo. Por eso yo hablaba de las facultades o las prerrogativas. Son las facultades de una persona que obviamente terminan repercutiendo en otras personas. ¿Por qué? Porque hace que otras personas tengan que adoptar un determinado comportamiento. Por ejemplo, hacer algo, no hacer algo. Y acá miren cómo son las cosas. Aparece otro concepto importante del derecho. Todo derecho subjetivo implica un deber jurídico en otra persona. Yo tengo el derecho a algo y por ende otra persona tiene el deber de jurídico de hacer algo con relación a ese derecho que yo tengo. Por eso yo de entrada les había hablado de un concepto enorme, que es el de relación jurídica, que justamente todo desemboca en esto.
La relación jurídica, en primer lugar, es un vínculo entre dos o más personas. En donde una persona tiene la facultad de exigir un comportamiento a otra persona. El tema estará en ver, después más adelante, cómo nacen las relaciones jurídicas. Por lo general, nacen de los contratos o de la ley, pero yo celebro un contrato con cualquier persona y yo voy a tener un derecho y la otra parte de la relación jurídica va a tener un deber jurídico hacia mí. Ustedes después completen las situaciones. Ya les digo, está repleta. Por eso les vuelvo a repetir la importancia de estos conceptos. El derecho es una palabra ambigua porque tiene dos posibles formas de conceptualizarlo. Si lo vemos al derecho como un conjunto de normas que regulan las conductas de las personas, evidentemente estamos hablando del derecho objetivo. Si al derecho lo pensamos como esas facultades que el Estado me reconoce en condición de persona y que van a implicar que otra persona tenga que hacer algo en virtud de esas facultades, estoy hablando del derecho subjetivo. Por ejemplo, un trabajador tiene el derecho subjetivo a percibir su remuneración. El empleador tiene el deber jurídico de pagar el sueldo que le corresponde al trabajador. Por ponerle uno de los tantos casos posibles que hay. Por eso se termina hablando, acá me ponen claro, es una obligación, llámenlo como quieran, deber jurídico, obligación, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero en definitiva lo que hay por detrás es el concepto de una relación jurídica, que es un vínculo entre dos personas, en donde una persona tiene un derecho subjetivo y la otra tendrá un deber jurídico. ¿Y cómo nace una relación jurídica? Ahí se las marqué. De los contratos, la mayoría de las relaciones jurídicas nacen por contratos, y las menos nacen por la ley. Y por ejemplo, el mejor ejemplo para dar es justamente la relación jurídica tributaria. Estrictamente jurídicos. Van a decir, si yo nunca le firmé nada al Estado en donde me comprometo a pagar un impuesto. No lo acordé nunca con el Estado, como por ejemplo yo acordé con otra persona que de tal fecha a tal fecha tengo que pagar el alquiler. Y esa persona me tiene que dar el uso y el goce de la propiedad que yo alquilo. Yo nunca firmé nada. O no firmé nada porque el contrato de locación a veces no se firma. Pésimo, pero puede ocurrir. No lo acordé ni siquiera de palabra con el Estado. No, justamente, no hace falta hacerlo, porque es una obligación que nace de la ley. La ley indica que si una persona realiza el acto o el hecho que ella indica, tendrá la obligación de pagar un tributo. Si quieren le pongo el nombre específico de lo que es ese acto o hecho. Se llama hecho imponible. Para el derecho tributario es fundamental. Así nace la obligación de pagarle tributos al Estado. Aquella persona
que al 31 de diciembre de cada año tenga bienes registrables que superen tal cantidad de dinero, tendrá la obligación tributaria de pagar el impuesto llamado bienes personales. Entonces, si yo al 31 de diciembre de cada año tengo más del dinero que la ley marca, evidentemente voy a tener que pagarle el impuesto al Estado. Sin que yo firme nada, sin que yo esté de acuerdo, sin que lo haya hablado previamente, porque esta relación jurídica no nace de un acuerdo, nace de la ley. Acá me preguntan si pasa lo mismo con los padres y los hijos. La verdad que esa materia, la que te responde las cuestiones puntuales, es derecho civil. El derecho público, en temas de hijos y padres, la verdad que nosotros no nos metemos mucho con eso. Pero respondiéndotelo, los alimentos entre parientes son una obligación que surge de la ley, por ejemplo. Esto lo marca, no recuerdo qué artículo, pero sí lo hace el Código Civil y Comercial. Los alimentos de padre a hijo no dan lugar a una relación jurídica tributaria, perdón, una relación jurídica. Los alimentos entre padre e hijo están en el marco de justamente las obligaciones que se tiene por ser padre. Reitero, los alimentos entre parientes sí surgen de la ley. Lo marca un artículo específico del Código Civil y Comercial. Por otro lado, tal vez, para lo que vos planteás acá, se podría diferenciar algunos conceptos más propios del derecho, de la introducción al derecho, como por ejemplo el de situación jurídica. Vamos a poner todos en la reunión. Que generalmente el concepto de situación jurídica se compara con el de relación jurídica. Esto es muy común en la introducción al derecho. La gran diferencia, y acá viene por qué vos haces la pregunta, es la siguiente. La relación jurídica, por lo general, nace del acuerdo de las personas. En cambio, la situación jurídica nace de la ley. Por ejemplo, los derechos y deberes del padre son una situación jurídica. Y miren cómo son las cosas, cómo no fallan estas clasificaciones. Las relaciones jurídicas son todas distintas entre sí. Uno me dirá, ¿nacen de contratos? Sí, perfecto. Pero el contrato de alquiler que yo tengo con una persona puede ser totalmente distinto del otro. Y puedo pagar a fin de mes, puedo pagar a mitad de mes, puedo pagar al principio. Entre las tantas alternativas posibles. En cambio, la situación jurídica es idéntica en todos los casos. Por eso se pone el ejemplo, generalmente, de los deberes y los derechos de los padres respecto de sus hijos e hijas. No va a haber un padre que diga, ah, no, mira, yo tengo otros derechos con respecto a mi hijo que los tuyos. Y yo le preguntaría, ¿cuáles serían los derechos que vos tenés con los hijos que yo no tenga? Ah, claro, no tengo hijos, es ficticia
el ejemplo, pero a ese padre le preguntaría, ¿qué otros derechos tenés vos que yo no tengo como padre? Si los derechos del padre sobre los hijos e hijas nace de la ley. ¿O qué obligaciones tendría un padre que otro no? Las mismas, porque nacen de la ley. Y ahí está la gran diferencia entre la situación jurídica y la relación jurídica. Por ejemplo, otro ejemplo de situación jurídica son los derechos reales. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Es uno de los tantos derechos reales posibles. La pregunta que le haría a dos propietarios. ¿Qué derechos distintos tiene un propietario con respecto del otro? Ninguno. El derecho de dueño es el mismo para todos la cantidad de dueños que haya, porque se lo fija la ley. Por eso está estos conceptos. Que obviamente, como les decía de entrada, no son muy afines a una materia, son afines al derecho. Por eso arranqué diciendo que tal vez pueden confundir un tanto, porque se habla de principios generales del derecho, y en realidad, cuando se habla de principios generales del derecho, se está hablando de esto, la buena fe, la equidad, la razonabilidad y demás. Acá tal vez el nombre más apropiado para lo que la unidad pretende y propone tiene que ser el de conceptos generales del derecho. Volviendo al derecho objetivo. El derecho objetivo, y esto también le viene bien para que le explique cómo está armado su departamento de derecho, tiene una clasificación que hoy por hoy está para mí bastante en desuso, pero la vamos a marcar. Por un lado el derecho privado y por otro el hermoso y querido derecho público, al menos para mí. La verdad, históricamente y desde hace muchísimos años se han pensado un sinfín de criterios para distinguirlos, todos los cuales fracasan, porque en alguna medida ninguno ha sido consistente como para poder diferenciarlos entre sí. Y por otro lado, nuestro país, a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es como que esta clasificación no es que la ha desterrado conceptualmente, pero en la práctica es como que ya empieza a desaparecerse. Y vamos, le voy a ir marcando por qué, porque esto sí es interesante que lo tengan presente. Pero vamos a arrancar desde el principio. ¿Cuáles serían ramas del derecho privado? El derecho civil, el derecho comercial, entre otros, son tal vez los exponentes más grandes del derecho privado. ¿Cuáles serían ramas del derecho público? Institucional, Bien ahí. el administrativo, Bien, penal. es el derecho constitucional, su prima hermana, por decirlo de alguna manera, como decía mi profesor de la facultad. Hermanas no son, porque tienen diferencias y profundas, pero primas hermanas podrían dar. Y en todo caso, si lo queremos alejar un poquito más, prima estaría bien. El derecho administrativo.
y para enfado de mi titular, El siempre le digo lo tributario. mismo. El que sabe de derecho administrativo puede saber de derecho constitucional. Ahora, el que sabe de derecho constitucional, no exactamente de derecho administrativo. Eso siempre se lo digo para el enfado de mi titular. Y es una regla que casi no falla. ¿Saben por qué? Porque el derecho constitucional es mucho más genérico, es mucho más amplio. En cambio, el derecho administrativo es un derecho específico. Y ahí vienen las complicaciones. Por ejemplo, el derecho tributario también es un exponente del derecho público, entre otros tantos. De modo que en su departamento de derecho ustedes tienen materias o asignaturas de derecho privado y asignaturas de derecho público. ¿Qué pasa con el derecho del trabajo? Que ustedes lo tienen como materia, muy interesante, les recomiendo que presten atención cuando la cursen y sobre todo que presten atención en esta materia, porque el derecho del trabajo tiene como fuente, entre otras tantas, obviamente, a la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis es un artículo íntegramente dedicado a los derechos sociales. Y justamente esos derechos sociales, como son los individuales del trabajador, como son lo de los gremios, como son la seguridad social, en la materia de derecho del trabajo es donde lo van a ver en profundidad. El 75, inciso 23, que también tiene que ver con derechos sociales, lo van a volver a ver en profundidad en derecho del trabajo. Ni hablar de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero en sí, el derecho del trabajo, digamos que es un intermedio, o mixto. ¿Por qué? Porque tiene aspectos de los dos derechos. El contrato de trabajo, evidentemente, es un contrato de derecho privado. No cabe duda eso. Salvo cuando se trata de empleo público. Miren cómo empiezan a aparecer las diferencias. Que es un contrato de derecho administrativo. Y de hecho ustedes cuando cursen la materia de derecho administrativo lo van a tener que ver. El contrato de trabajo es un contrato de derecho privado. Sin embargo, en el derecho del trabajo, el Estado tiene injerencia. Por ejemplo, cuando el ministerio aprueba, la palabra técnica es homologa, un convenio colectivo. ¿Esto en qué termina? En marcar que ahí hay una pequeña injerencia del derecho público. Y por eso está la teoría de que el derecho del trabajo tiene una gran parte pública, una gran parte privada, perdón, en su mayoría, aunque tiene alguna injerencia del derecho público. De modo que, si no se acepta que es un intermedio, un mixto, es una rama más próxima al derecho privado. Siempre y cuando no se acepte que tenga alguna injerencia al derecho público, que yo creo que es muy difícil de no aceptarlo, porque ya les digo, los contratos, los convenios colectivos de trabajo tienen tanta importancia como la ley de contrato de trabajo. No dije que son lo mismo, digo que son importantes. Por una cuestión obvia. La ley de contrato de trabajo regula al trabajo, en general. Los convenios colectivos regulan a cada actividad particular.
Y en esos convenios colectivos, si no está presente la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo, no son válidos. Porque lo tienen que firmar los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleados, llamadas cámaras empresariales, y lo tiene que homologar, ponerle el sellito, el Ministerio de Trabajo, que es un órgano del Estado. Por eso, reitero, tengan en cuenta esta clasificación, porque cuando nosotros lleguemos a la unidad relativa a derechos, no vamos a estar hablando del derecho objetivo, sino que vamos a estar hablando de los derechos subjetivos. Es decir, los derechos que el Estado, ya sea por una constitución, ya sea por una ley o por un tratado internacional, le reconoce a los seres humanos. Y desde que el ser humano tiene derechos, a otra persona le surgirá un deber jurídico o una obligación, como les dijeron acá en el Zoom de la materia. Y por ende nace una relación jurídica. Ya sea de un contrato, ya sea de una ley. Volviendo a esto del derecho público y el privado. El último, que se parecía al más fuerte de todos, el último de los criterios distintivos entre derecho público y derecho privado, justamente tenía que ver con la relación jurídica. Que obviamente fracasó. En algún momento tal vez podía haber tenido algún grado de aceptación, pero con el devenir del tiempo, lamentablemente fueron sucediendo varios episodios dentro de la humanidad que han llevado a que esta clasificación tampoco pueda tener razón de ser y por ende, volvemos a lo que les decía, han fracasado todos los criterios para distinguirlos. ¿Qué se decía? La relación jurídica de derecho privado hay igualdad entre las partes. Es decir, están, o mejor dicho, es una relación de coordinación. Ninguna parte está sobre otra. En cambio, en la relación jurídica pública, no hay igualdad entre las partes. El Estado, que siempre es una de las partes, obviamente, tiene prerrogativas que la otra parte no posee. Y por lo tanto se dice que es una relación no de coordinación, sino de subordinación. Durante años, el derecho tributario era el ejemplo exacto. Es una relación de poder, que en algún momento en la historia del derecho tributario se aceptó eso. Hoy ya hace rato que está dejado de lado. Y en realidad esta clasificación que hice yo acá, el mismo derecho privado se encargó de desterrarla. ¿Por qué? Dejó de tener asidero por los nuevos contratos del derecho privado.
De modo que lo que se criticaba el derecho público, desde el derecho privado se lo empezó a gestar. Por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito, el contrato de caja de seguridad, el tan anodado contrato de medicina prepaga, los contratos de ahorro previo, entre otros, en donde una parte solo tiene la facultad de hacer algo, de aceptar o rechazar el contrato, pero no de discutirlo. Claramente hay una parte que está por encima de la otra. Y con lo peor, que pasa lo siguiente. Esos son los contratos que se llaman de adhesión, en donde una parte va, el contrato está previamente redactado y se acepta ese contrato o no se acepta ese contrato. Pero no hay posibilidad alguna de discusión, salvo en algunas pequeñas cláusulas que el Código Civil y Comercial permite discutir, pero en general son contratos de adhesión, en donde una parte adhiere al contrato ya realizado por la otra. Y eso no sería lo peor. Además, son contratos tipos y en serie, que acá viene el problema central. Porque podría ocurrir que cualquiera de ustedes vaya y diga, bueno, quiero contratar los servicios de una empresa de medicina prepaga, que ahora van a volver a aumentar por lo pronto. Como si no hubieran aumentado nada. Pero ahora aumentan un 35%. Pobre sector que nunca tiene aumento. 4 por año tiene. Algunos autorizados por el Estado, otros sin autorizarlos. Con lo cual, no son válidos los aumentos que se hacen sin autorización estatal. Supongan que van a firmar un contrato de esta naturaleza a una empresa de medicina prepaga X. Y cuando se le presenta el contrato, no les gusta. La única alternativa que tienen es decir, no lo firmo. Bueno, perfecto. Van a otra empresa de medicina prepaga. Lo van a leer el contrato, cosa que se los recomiendo. Y van a ver que si bien con un distinto orden, el contrato es exactamente el mismo. Y así sucesivamente van a perder el tiempo, porque no solo son contratos de adhesión, sino que son tipos y en serie. Es decir, son iguales, aunque se le cambie el orden, las palabras y demás. Los contratos de ahorro previo para obtener un vehículo son todos iguales. De modo que el derecho privado, el tan querido derecho privado, se las ingenió para igualarnos a nosotros los del derecho público, que éramos la relación jurídica en donde uno pisoteaba al otro. Y ese uno que pisoteaba con un pie gigante era el Estado. Bueno, el derecho público, el derecho privado hace rato que nos igualó. Y también se las ingenió para pisotear al otro. Por eso me parece que los criterios para distinguir uno y otro fracasaron todos. Este fue el que más perdurabilidad y más aceptación tuvo, hasta que aparecieron estos contratos de la modernidad, que realmente es clarita la posición dominante que tiene uno y otro. Y de hecho, miren la palabra que me salió, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 11, tiene una regulación de lo que se llama abuso de posición dominante. Justamente está referida a todas estas situaciones. La marca en el derecho privado, obviamente, y dentro del mercado. De ahí vinieron las críticas, que lo tenían que haber hecho un poco más amplio y demás.
Pero el mismo Código Civil y Comercial de la Nación tiene un artículo dedicado al abuso de posición dominante. Con lo cual, nuestro mismo código está reconociendo la existencia de una posición dominante dentro del derecho privado, que era lo que originariamente reprochaban al Estado. Por otro lado, hay algo más interesante para todo esto. Desde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aunque es algo que se venía haciendo antes incluso, se plantea lo que ya se denominaba constitucionalización del derecho privado. ¿Qué significa esto? El derecho privado se entiende desde el derecho público. Obviamente, desde el derecho constitucional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Un segundo, busco el código, así les leo lo que dice el artículo 1. Como le digo siempre a mi titular, mi memoria es para la Constitución. Ahí sí no tengo que consultar los artículos. Pero para el Código Civil, la verdad que no sé ni lo que dice el primero de memoria. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resultan aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en lo que la República sea parte. De modo que el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación es el que marca esta constitucionalización del derecho privado. Este código se entiende a partir del derecho constitucional y desde los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Con lo cual hoy seguir con esta distinción de público y privado ya no tiene nada de sentido. Sí, tal vez conceptualmente hacer la referencia, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, por ejemplo, en la relación jurídica tributaria, puntualmente en 1900, para esa época, y todavía hay gente aún que lo sigue afirmando, se decía que era una relación de poder. Que justamente servía para indicar, vieron que el derecho público, siempre hay una parte que está por encima de la otra. En la actualidad, esa idea está desterrada y es una relación de igualdad, que es algo que a veces cuesta entender. ¿Por qué es una relación de igualdad? Por lo siguiente, los derechos y deberes de las partes nacen de la ley. Me podrán decir, pero el Estado tiene algunas facultades que el que tiene que pagar el tributo no. Sí, es verdad. Pero el tema es, ¿de dónde sale eso? ¿Se lo acuerda la ley? Y bueno, en todo caso, si viola derechos del contribuyente, planteemos la inconstitucionalidad. Pero los derechos y deberes de las partes salen de una misma fuente, que es la ley. Con lo cual la relación jurídica tributaria no es una relación de poder, no es una relación de imposición porque es el Estado.
De modo que ese criterio de la prevalencia de una parte sobre la otra, por un montón de lados se puede justificar, que tampoco es consistente. Mira. Así que bueno, esta es la finalidad que tiene la primera unidad de la materia. Y justamente como actividad asincrónica, consiste en la lectura de un texto sobre principios específicos del derecho constitucional y responder algunas preguntas sobre esa lectura. Fíjense lo que les marqué, son principios específicos, es decir, propios y exclusivos del derecho constitucional. No son generales a todo el derecho. Por ejemplo, el principio de supremacía. Es un principio propio del derecho constitucional, no lo comparte con ninguna otra rama del derecho. Así hay otros tantos. Incluso, dentro de los principios propios del derecho constitucional, algunos no existen en todos los estados del mundo. Tal vez un principio propio del derecho constitucional argentino no sea propio del derecho constitucional de otro estado. Puede ocurrir eso. Puede ocurrir. Por eso se encargó la lectura de ese texto, trabajándolo con las preguntas que hay para hacer. De todos modos, antes de ir a esa actividad asincrónica, yo le quiero marcar, por lo menos, al menos para mí, el objeto del derecho constitucional. Que ya saben que es una materia de derecho público. ¿Cuáles serían los aspectos que forman al objeto de esta materia? Primero, el estudio de la organización política del Estado. Por ejemplo, forma de Estado y forma de gobierno quedarían adentro de esto. En segundo lugar, el estudio de las relaciones que se producen entre los órganos de gobierno, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Las relaciones entre esos tres órganos forman parte del derecho constitucional. ¿Sigue hablando? ¿Sigue hablando?
Bien. Y por último, para que esta materia sea derecho constitucional, porque si no, hasta ahí estaría muy mezclada con el derecho administrativo y con el derecho político también. Hay que tener en cuenta que tiene que estudiar las relaciones entre los órganos de gobierno y los habitantes del Estado, pero con una particularidad. Desde el reconocimiento de derechos y obviamente y garantías, que me olvidé. A esta relación, la última que marqué, no la tiene que mirar desde los órganos del Estado, sino de los derechos y garantías que se le tienen que reconocer a los habitantes del Estado. Este es el temario de nuestra materia, para que se ubiquen en lo que vamos a ver. Si quieren que se lo lleve al campo de la Constitución, la primera parte de la Constitución Nacional, que hago una aclaración, está dividida en 2 capítulos. Trata sobre derechos, declaraciones y garantías. La segunda parte de la Constitución trata sobre la organización del poder. Ahí hay gran parte de lo que le marqué en el objetivo 2 y de lo que le marqué en el objetivo 1. Sin embargo, la estructura del Estado, o mejor dicho, la organización política del Estado, está definida en los artículos 1, 22, 39 y 40 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 1 es el que les dice que nuestro Estado es federal y como forma de gobierno tiene el sistema representativo y republicano. Evidentemente, es un artículo que define cuál es la organización política de la Argentina. En otra facultad yo doy derecho político, en donde muchas veces discuto, obviamente académicamente, con otros profes que me dicen que el derecho político es el que estudia la organización del Estado. Y yo le digo, ¿qué cosa más particular? Porque el que define cómo está organizado un Estado es la Constitución. Y en realidad la Constitución es la principal fuente del derecho constitucional, no la única, pero sí la principal. Entonces, me parece que al derecho político también le corresponde estudiar esto, pero no al punto de decir que es un tema exclusivo de ellos. De hecho, nosotros tenemos una unidad que se llama el Estado en el marco de la Constitución Nacional o en el marco de la Constitución Argentina. Y para nosotros es una unidad fundamental. Ni hablar para cuando lleguen a impuestos. Ni hablar. ¿Saben por qué? Porque un Estado en donde hay provincias, municipios y el Estado
hay que saber a quién le corresponde cobrar un tributo. Y sabiendo que hay una regla, no se puede cobrar 2 veces el mismo impuesto. O me lo cobra el Estado o me lo cobran las provincias, salvo los casos que la Constitución permita que lo puedan cobrar los dos. Aunque después en la práctica se termina solucionando para que lo cobre uno. Entonces, realmente es extraño esto de que el derecho político es el que estudia al Estado. No digo que sea exclusivo del derecho constitucional, pero que lo comparte sin dudas. Yo tengo esos inconvenientes porque hay 4 materias que son las únicas 4 que puedo dar. Derecho constitucional, administrativo, tributario y político. Las únicas. Todas de derecho público, obviamente. Y estas discusiones que tienen que ver con qué estudia cada materia están. Y generalmente el que da una u otra tiene eso de decir, bueno, esto es mío y solo mío y no de nadie más. Bueno, en el caso del estudio del Estado, también le pertenece al derecho constitucional. Y de hecho le marqué los artículos que definen a nuestro Estado. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. El 22 es un complemento del artículo 1. Porque el 22 explica qué es un sistema representativo. El artículo 1 enuncia que la Argentina tiene un gobierno de tipo representativo. Y el 22 completa la idea de qué es eso. Y el 39 y el 40 son una profundización en lo que es los sistemas de democracia moderna, en donde si bien la democracia es representativa en la Argentina, eso no quita que el pueblo pueda participar de ciertos actos. Por ejemplo, presentando un proyecto de ley. Artículo 39. Acá me preguntan si las medidas que se tomaron por la pandemia van contra la ley. No, para mí no. En todo caso pueden ir contra la Constitución para poner con mayor precisión la pregunta. No, para mí no. Para mí el decreto de urgencia es uno de los pocos que he visto que es perfectamente constitucional. Uno de los pocos. Les diría que de los últimos años, uno de los pocos. Solo basta con leer el 99, inciso 3 de la Constitución para que quede en claro que se lo puede hacer. A ver, el artículo 99, inciso 3 dice que el presidente en circunstancias excepcionales que hagan imposible continuar con el trámite de sanción ordinaria de la ley y exista necesidad y urgencia y no se trate de temas tributarios, penales, de partidos políticos o régimen electoral, puede dictar decretos de urgencia. Yo soy cero amante de los decretos de urgencia, pero es el primero que veo que se dicta en un contexto real de emergencia. Cierto es que los derechos solamente los regula el Congreso por ley, artículo 14. Los derechos se ejercen conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. Pero, en situaciones excepcionales, como esta, el presidente puede dictar un decreto de urgencia. Lo que sí puede ser, tal vez, un tanto discutible, es cuando determinó que se aplicaba una determinada pena a aquella persona que salía. Porque los decretos de urgencia están prohibidos en materia penal, lo marca el 99, inciso 3. Sin embargo, ese decreto no creó una pena, sino que dice, la persona que infrinja este decreto se le aplicará aquella pena. Es discutible. Ahora, si ese decreto bueno, ya te digo, en épocas reales de emergencia como esta, el presidente puede dictar decretos de urgencia. Reitero,
Artículo 99, inciso 3. 3. Tercero y cuarto párrafo. Ahí está la respuesta de dónde están los decretos en su urgencia. Para mí, es uno de los pocos decretos que yo he visto, por lo menos en cuanto a lo que pide el 99, inciso 3, uno de los más sensatos, desde la perspectiva del 99, inciso 3. Hago una siguiente aclaración. El artículo 99, inciso 3, que para mí está pésimamente redactado, justamente por esto. Prohíbe a los decretos en su urgencia en 4 casos. Y ahí está la mala redacción. Porque es mejor decir en qué casos se puede dictar y no en cuáles está prohibido. Porque yo aplico la regla del artículo 19, que lo que no está prohibido está permitido, yo tengo que decir que los decretos de urgencia están prohibidos en 4 casos y en todo lo demás no lo está, que es la gran crítica que se le hace a este artículo, entre otras cosas. Prohíbe en materia tributaria, no hay tributos que puedan hacer de la ley. En materia penal, en materia electoral y en materia de partidos políticos. Por aplicación del artículo 19 de la Constitución Nacional, en todo lo que no están prohibidos, están permitidos. Pésima redacción de ese artículo de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución de Francia dice lo siguiente: se podrán dictar decretos de urgencia en estos casos, este. Por ende, se entiende que los casos que no están mencionados están prohibidos. Acá está muy mal redactado el artículo 99, inciso 3. De todos modos, ya la prohibición de salir no existe más. Y a mi forma de ver, en la práctica existió muy poquito tiempo. Obviamente están las personas que podrán fundamentar de otra manera. El derecho, si tiene algo mágico entre tantas cosas, es las distintas formas de fundamentar. Siempre y cuando no se pierda un poco de objetividad. Yo habrán visto que marqué artículo de la Constitución. Si algo tengo cuando me siento a escribir un libro, o a dar clase, o a escribir un artículo, o a dar una charla, es siempre fundamentar con derecho objetivo lo que digo. Yo le marqué artículo de la Constitución que permiten sostener lo que yo digo. Puede haber otra persona que usando otros textos de la Constitución lleguen a otra conclusión. Por ejemplo, yo lo mencioné, el artículo 14 de la Constitución dice lo siguiente: los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es lo que se llama, y ustedes lo van a tener que ver cuando lleguemos a la unidad de derecho, reglamentación de los derechos. O, como lo llama el derecho administrativo, poder de policía. En realidad el que regula cómo se ejercen los derechos es el Congreso. Pero, en circunstancias excepcionales, como fue en su momento, que hagan imposible la sanción de la ley, así lo marca el 99, inciso 3, y haya razones de necesidad y urgencia, el presidente puede dictar decretos de urgencia.
Y obviamente no tengan que ver su materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. Es la opinión que yo tengo, que no quiere decir que sea la única, ni la que corresponde, ni la válida. Pero, tal vez alguna vez lo habrán visto por la tele, sobre todo para los que les gustan ver tele. Yo, la verdad que la tele no la prendo nunca. A ver, eso es lo que vos creés. Para vos pensás que lo que yo pienso es violar derechos. Está perfecto, bienvenido sea, es aceptable. Yo no lo veo así. Por eso dije, es lo que vos creés. Con una diferencia. Yo fundamenté lo que digo en artículo de la Constitución y demás. Claro, por eso. Pero para vos, la opinión mía es lo que vos decís. Para mí la opinión mía es lo que se ajusta a la Constitución. Les decía que a la televisión generalmente va un abogado. Creo que el mejor constitucionalista de los últimos 15 años, como se lo digo siempre el que hablo, porque tengo la suerte de ser amigo. Tal vez de nombre lo tengan, lo hayan visto, es Andrés Gil Domínguez. Tal vez el mejor constitucionalista de los últimos 15 años. Una amistad que nació así, de ser él mi profesor hace muchos años atrás cuando fui a la facultad yo. Y cuando salió este decreto, siempre hablo con él, pues bueno, pues somos amigos, y le digo, me parece que es el primer decreto en su urgencia que veo en los últimos tiempos que es constitucional. Me dice, yo ya me peleé por todos lados por lo mismo, Pablo. Dije lo mismo que vos y me salió a atacar un montón de personas que han avalado cuánto decreto en su urgencia ha habido en la historia argentina. Así que si el mejor de todos, que obviamente forma parte de ese consejo de expertos de derecho que están asesorando al gobierno, si el mejor de todos coincide conmigo, ya me quedo tranquilo. Y por mi forma de ser, si no hubiera coincidido conmigo, también me quedo tranquilo. Así que no hubiera variado mucho. Pero bueno, por suerte tuve la fortuna de que él diga coincido. Y la verdad, con la trayectoria que tiene, el reconocimiento, el prestigio y lo que sabe de derecho, me quedo tranquilo. ¿Cuál sería un ejemplo? Y por ejemplo, el que prohibió salir en su momento, el que instaló la cuarentena. Ese fue un decreto de urgencia. Hay miles, porque todos los gobiernos que han pasado en la Argentina, todos han dictado una infinidad de decretos. Un montón ridículos. Y sin cumplir lo que yo les marcaba acá. Así que bueno, igual ya vamos a llegar a la unidad de decretos, a la unidad de órganos de gobierno, y vamos a tener que ver los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, lo que les propongo es que tengan la actividad sincrónica, que obviamente la empezamos tarde. Hacemos los 40 minutos que estaban pactados y cuando termina la actividad sincrónica, la charlamos en clase y vemos de corregirla. Tienen que ir al Classroom, la ubican donde dice actividad asincrónica del día de hoy. Esa es la actividad que tienen que hacer. Y el texto, se los marqué, es el texto sobre los principios específicos del derecho constitucional. En 40 minutos, que como está pactado, tienen para hacer la lectura. ¿Cuáles pudiste detectar que hay? De los específicos Sí. propios de cada, que son las disciplinas jurídicas. El derecho penal, derecho laboral y derecho procesal penal. Esas son ramas del derecho. Esas son ramas del derecho. Claro, son ramas. Yo te digo los principios específicos del derecho constitucional. No, entonces no sé, profe. Por ejemplo, nombra, profe, en el texto que nadie debe ser obligado a declarar contra sí mismo, que es del derecho procesal penal, que corresponde a esa rama, este principio. A ver, pero dentro del texto están los principios específicos del derecho constitucional. El principio de fundamentalidad. Por ejemplo.
de fundamentalidad, de totalidad, de supremacía, de perdurabilidad. Esos son los principios que marca el texto. No sé ustedes cómo lo... ¿Cuáles son, profe? ¿Los puede repetir así los anoto? No, es que en realidad eso lo tenés en el texto. Estoy ciega entonces. No sé qué texto, por eso te iba a preguntar, no sé qué texto leyeron. Sí, sí, están abajo en el texto. Están más abajo. Están en las últimas páginas. Sí, las 7. La 7 y la 8 creo que, 7 y la 8. que están. Y ahí Martín, ya que estás vos ahí hablando, ¿cuáles detectaste vos? ¿Qué principios? Y está el principio de supremacía, el principio de perdurabilidad. Bien. eh, A ver, yo acá estoy abriendo el texto así que los puedo marcar correctamente. ¿Dónde están, más que nada? Por ejemplo, a partir del punto 4, mejor dicho, a partir del punto 3, arrancan los principios específicos del derecho constitucional. Hace una explicación en lo que yo les decía, que tal vez algún principio específico del derecho constitucional es solo dentro de un Estado y no dentro de otros Estados. Es decir, que no necesariamente, por ejemplo, el principio de supremacía en nuestro país puede existir en otro. Da la casualidad que ese principio yo calculo que existe en todas partes del mundo, pero podría ocurrir que no. Pero fuera de ahí, a partir del punto 4 empiezan a mencionarse los principios específicos del derecho constitucional. Es decir, principios que solo se aplican al derecho constitucional, a diferencia de los principios generales que se aplican a todas ramas del derecho. Y ahí arranca el principio de fundamentabilidad, después sigue por el principio de totalidad, que ahora lo vamos a ver, el principio de perdurabilidad, el de supremacía y demás. Bien, volviendo a lo que les decía, esperen que busco acá el... Vos bien, Martín, dijiste, arranca, por ejemplo, el principio de fundamentabilidad, es el primero que aparece. El de totalidad. Bueno, estoy mandando en privado. Siempre me lo cambia constantemente la máquina. Bien, vuelvo a ponerlo de vuelta. El primero que les marca es el de fundamentabilidad, que a su vez tiene 4 subprincipios. Después sigue con el de totalidad, el de perdurabilidad, el de supremacía, y continúa. Esos son principios específicos del derecho constitucional, es decir, que solo se aplican al derecho constitucional. Bien, ¿se acuerdan cuando yo les dije que es muy factible que una persona que sabe derecho administrativo pueda opinar sobre derecho constitucional, pero a la viceversa es al revés? Y en realidad eso tiene que ver un tanto con este principio. ¿Por qué? Porque el principio de totalidad significa que el derecho constitucional es la base y el punto de partida de todas las ramas del derecho. De modo que hace a la generalidad que tiene este derecho. Es decir, el derecho constitucional proporciona las bases para los demás tipos de derechos que hay. Por eso que no es un derecho que tiende a ser específico, sino que más que nada tiene una vocación muy general. Por eso a veces es tan difícil opinar específicamente de otra rama del derecho. Porque justamente el derecho constitucional hace aportes a todos los demás derechos.
Por eso hay un principio que es el de totalidad. Exactamente, ahí me lo está poniendo acá en el chat. Había que explicar esos principios. Después, el de perdurabilidad, que yo lo asimilo al de continuidad, aunque el autor lo llama perdurabilidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo siguiente. La Constitución Nacional siendo una norma jurídica que crea al Estado, porque el Estado argentino se crea a partir de la Constitución, y lo acompaña durante toda su existencia, tiene que estar redactada de una forma que sea perdurable. Es decir, que se pueda adaptar a las distintas situaciones que se vayan generando en un Estado. Por ejemplo, el autor bien marca la diferencia con la ley, que se modifica seguidamente acompañando los cambios sociales. Hay leyes que en 10 años se modifican 10 veces, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor. Y en la historia argentina no hubo 10 modificaciones constitucionales desde el año 1853. A ver, esto no significa que la Constitución no se pueda modificar. De hecho, el artículo 30 de nuestra Constitución permite la posibilidad de su modificación. Pero aún así, la realidad indica que la Constitución argentina se modifica muy de tanto en tanto, porque justamente está redactada de una manera que permite que se la vaya adaptando a las distintas circunstancias que van surgiendo durante la vida del Estado argentino. Y justamente eso es lo que se llama el principio de perdurabilidad o de continuidad. Por eso el autor lo compara con la ley común, que generalmente se modifica muchas más veces que una constitución porque no tiene ese carácter perdurable que sí tiene nuestra Constitución. Y después, el otro principio que yo les marqué, que es central en nuestra materia, es el de supremacía. Es un principio único del derecho constitucional, algo que es obvio. No existe otra norma jurídica argentina que tenga el carácter de suprema. Esto solo se le atribuye a la Constitución. Alguien pensará, y los tratados con jerarquía constitucional están a la misma altura que la Constitución, sin dudas. Pero ya hablé de normas argentinas. Esas son normas que se crean internacionalmente y que el Estado argentino las adopta, pero no las puedo computar como fuentes o como normas propias de nuestro Estado. De modo que en nuestro país la única norma jurídica que es suprema y prevalece sobre todo el resto de las normas jurídicas es la Constitución. Por eso se habla del principio de supremacía constitucional, que puntualmente se lo ubica, aunque no es el único artículo, pero la referencia inmediata es la siguiente, se lo ubica en el artículo 31
de la Constitución Nacional. Y de hecho, obviamente, el derecho constitucional rige ese principio de supremacía. Por eso yo hablaba de principios específicos del derecho constitucional, que en realidad es de lo que trata el texto. ¿Qué significa esto? Que son principios aplicables al derecho constitucional y no a todas las ramas o áreas del derecho. Cuando hablamos de principios que se aplican a todo el derecho, como bien lo dijo Fátima, estamos hablando de principios generales del derecho. Acá estamos hablando de principios específicos del derecho constitucional. Incluso, dentro de los principios específicos del derecho constitucional, el autor hace una distinción interesante. Algunos se aplican en el derecho constitucional de todos los estados y otros en el derecho constitucional de un determinado estado. Por ejemplo, dentro del principio de fundamentabilidad, que es el primero de todos, el que tiene que ver el subprincipio de organización, nuestro país se organiza en forma federal. Ese principio en Uruguay no se aplica, porque es un país organizado de forma unitaria. ¿Es un principio específico del derecho constitucional? Sí, argentino. También lo debe ser en Estados Unidos y en Brasil, pero en Uruguay, en Bolivia y en Chile no. De modo que hay principios específicos del derecho constitucional que se aplican al derecho constitucional de todo el mundo y otros que se aplican al derecho constitucional de un estado determinado. Esa era la actividad que ustedes tenían que hacer. Por eso, la facultad y puntualmente nuestra titular hace hincapié en esta parte de la clase, porque ustedes hicieron varias actividades a la vez. Primero, lectura por su parte. Segundo, comprensión de texto. Y tercero, deberían responder las actividades. Y esta es la forma de que ustedes también vayan entrenando para poder rendir un parcial que, como les dije y está aclarado en el propio Classroom, es escrito, pero hay situaciones problemáticas. Por lo menos una van a tener. De modo que es importante la clase asincrónica. Es importante. Bien. ¿Alguien me puede hacer algún comentario también de lo que pudo leer? Por ejemplo, dentro del principio de fundamentabilidad, tienen dos subprincipios que yo se los marqué, que son el de organización y distribución. Estos son subprincipios. ¿Qué quiere decir que son subprincipios? Pertenecen al principio de fundamentabilidad. ¿Por qué les marco esos dos subprincipios? Por lo siguiente.
El subprincipio de organización tiene que ver con algo que ya vimos. La organización política del Estado argentino. Y el subprincipio de distribución tiene que ver con la organización del Estado y la relación entre los órganos de gobierno. Porque justamente ahí se marca qué funciones tiene que cumplir un órgano y qué funciones tiene que cumplir otro órgano, en el marco de la estructura de Estado que le da la Constitución. Y yo coincido con el autor que la materia que principalmente se dedica a eso es el derecho constitucional. Por eso le hablé rapidito por ahí de las disputas que a veces hay entre el derecho constitucional y el derecho político, en donde desde el derecho político se piensa que esto es exclusivo del derecho político, lo cual es un grave error. Y yo doy las dos materias, derecho político y derecho constitucional. Y realmente es un grave error pensar que el derecho político es el que se encarga exclusivamente de esto. De modo que prácticamente menos el principio de funcionalidad, que es uno de los últimos, les marqué todos los que hay. Eso es lo que ustedes tenían que detectar en el texto. Así que bueno, les sugiero brevemente que se traten de acostumbrar a la parte asincrónica, porque es el momento de la clase en donde ustedes también están trabajando en vistas a poder aprobar la materia. No es solo escucharme a mí repetir conceptos y demás, sino que es también que ustedes tienen que elaborar conocimiento por su cuenta, para poder, reitero, entrenar y no tener inconvenientes con la modalidad de materia. Así que bueno, ahora yo voy a dejar de escribir en el chat. Les pido por favor que vayan asentando la asistencia, con nombre, apellido y DNI. Por nada, Martín. Intuyo que por la respuesta que vos me diste, encaminaste la lectura para el lado del que vengo hablando yo. Franco, creo que esta va a ser la manera más sencilla de tomar la asistencia. Sí, yo creo que sí, porque evitas todo tipo de problema que pueda presentarse en cuanto al micrófono, a las cámaras y todas esas cuestiones.